Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les rebendiga a cada uno. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quisiera compartir una palabra de Dios, algo muy controvertido, algo muy difícil de explicar, pero yo no tengo ninguna ciencia, no tengo sabiduría, no tengo entendimiento. Solamente revelaré lo que Dios me reveló, solamente eso. No diré otra cosa, sino lo que Dios me habló, ¿cierto? Acerca de la palabra de Dios. Quisiera compartir aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Y tiene como título la marca de la bestia. La marca de la bestia. El 666, tan discutido, tan profetizado por muchos profetas, por muchos hombres, distintos libros, de distintas formas. Yo lo he leído, lo he mirado, lo he escuchado, ¿cierto? De distintas formas, ¿cierto? Pero yo iré a lo que Dios me reveló, ¿cierto? No voy a una matemática porque casi no sé leer ni escribir, entonces no puedo usar ninguna matemática, ninguna sabiduría, ¿cierto? Sabiduría terrenal no tengo, así que no puedo hablar de sabiduría, ¿cierto? Sino solamente de lo que Dios me dio. Y dice la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, libro de Apocalipsis, Revelación 16:13. Y dice la Biblia así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios aquí dice, es lo que dice el apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol Juan, ¿cierto? Cuando se encontraba en la isla de Patmos allí, orando a Dios, quizá en el día sábado, en el día del Señor, estaba el apóstol Juan orando a Dios, estaba en el Espíritu, estaba allí preparado, ¿cierto? Y tuvo esta visión, y él tuvo esta visión que Dios le mostró, todas las visiones del libro de Revelación que Dios le mostró al apóstol Juan, ¿cierto? Nosotros las encontramos aquí y podemos leerlas claramente y podemos ver, ¿cierto? Y dice la Biblia, y vi salir de la boca del dragón, ¿cierto? La palabra de Dios, el apóstol Juan dice, yo vi salir de la boca del dragón, ¿cierto? Allí, ¿qué es el dragón? Podemos analizar quién es el dragón. Sí, el dragón, ¿cierto? Es la serpiente antigua, es Satanás, el diablo, es Belcebú, ¿cierto? Es Satanás. Es Lucifer, ¿cierto? Es el mismo, ¿cierto? El mismo Satanás, el mismo diablo. Ese es el dragón, la serpiente antigua, ¿cierto? Lo identificamos claramente, cualquier persona lo identifica, ¿cierto? Porque dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, ¿cierto? Y de la boca de la bestia. Lo más difícil es identificar la bestia. La bestia es una bestia, pero la palabra de Dios dice que la bestia que era, la bestia que era y no es, porque no es una bestia, ¿cierto? Sino que hace lo que hace una bestia, ¿cierto? ¿Qué haría un león, un leopardo, si a uno lo encuentra en el campo solo y se lo come, ¿cierto? Es malo. Es un león, ¿cierto? Un leopardo, una hiena, ¿cierto? Directamente son animales salvajes y muy, ¿cierto? Digamos así, muy malos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos leer allí, ¿cierto? Diciendo, y de la boca de la bestia, ¿cierto? La gran bestia, una bestia. Una bestia es algo malo. La palabra de Dios también refiere al hombre como una bestia mala, ¿cierto? Pero es una bestia, ¿cierto? Eso es lo que es una bestia. Pero esta bestia es grande en gran manera. La palabra de Dios dice que ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién? ¿Quién se podrá enfrentar a la bestia? La bestia es algo terrible, algo tremendo, algo terrible. La gran ramera. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Allí la gran Babilonia, grande, ¿cierto? Tremenda, en gran manera, ¿cierto? Algo terrible, ¿cierto? Allí por eso dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Quiere decir que el dragón está con la bestia, ¿cierto? Está con la bestia y tiene que estar con la bestia, ¿cierto? Por eso dice el apóstol Juan, yo vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, ¿cierto? La bestia, algo tan grande, tan terrible. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 13:10, ¿cierto? Vamos a leer allí en Apocalipsis 13:4. Allí el libro de Apocalipsis 13:4. Dice la palabra de Dios en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y qué podrá luchar contra ella? ¿Cierto? Allí dice el apóstol Juan, dice, y adoraron al dragón, ¿cierto? ¿A quién? Al diablo. Imagínense, alguien adorando al diablo, imagínense, es imposible. ¿Quién lo va a adorar? Nadie. Sabiendo quién es Satanás, el diablo, ¿quién lo va a adorar? Pero dice, adoraron al dragón. Y adoraron a la bestia, ¿cierto? También a la bestia. Pero hay gente que se prende en todas, ¿cierto? Y también está del lado de lo malo. ¿Sabe qué es malo aquello? Porque a la gente del mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces por eso es que también apoyan a la bestia, ¿cierto? Aunque haga todo lo malo, aunque haya destruido todas las cosas, aunque haya hecho terribles cosas, pero la gente le apoya. La gente está de acuerdo, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Y dice allí, dice el apóstol, dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es terrible, es grandísima. Hay uno solo que puede luchar contra ella. Y hay uno solo que la va a derrotar. ¿Y sabe cómo se llama? Jesucristo. Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, Él va a derrotar a la bestia. Él va a derrotar al dragón. Va a derrotar al falso profeta. Todas las cosas Él va a traer, ¿cierto? Juicio a la tierra, ¿cierto? Y el tiempo está cerca. Por eso uno debe dar a conocer las cosas que están cerca, ¿cierto? Lo que Dios va a traer. Y Apocalipsis, el mismo capítulo, Apocalipsis 13, 16. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13, 16. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Entonces nosotros vemos allí, ¿cierto?, lo que es la bestia, ¿cierto?, el gran poder, la autoridad de la bestia, ¿cierto?, allí como engaña, aún tiene poder para hacer milagros también la bestia, ¿cierto?, esta bestia, dice la Biblia. Pero también en el versículo 16 del capítulo 13 dice, y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿cierto? Fíjese usted, hacía que a todos, dice la palabra de Dios, pequeños y grandes, a los seres humanos, está hablando de los seres humanos, está hablando de gente, ¿cierto? Hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿cierto? La mano derecha, ¿cierto? En la mano derecha, la bestia tiene adoración. A la bestia la adoran. Adoran al falso profeta. Adoran a la bestia. Adoran al dragón, ¿cierto? Tiene adoración. No es algo común, ¿cierto? No es algo normal. Eso es los que adoran a la bestia, ¿cierto? Pero dice la Biblia que no solo eso, se le hacía una marca, dice. Los marcaba, ¿cierto? La Biblia dice que marca, ¿cierto? Una marca es una señal, ¿cierto? Hecha en un animal o en una persona. Eso es una marca. Antes se le ponía la marca, no sé, a los animales con hierro sobre su cuerpo. También se les señalaba en las orejas a los animales una señal, ¿cierto? Pero en la carne. Pero también la señal puede ser simbólica, ¿cierto? Esa es una señal, ¿cierto? En un animal, o para distinguirla de otro se hacía, ¿cierto?, la señal. ¿Para qué? ¿Cierto? Si yo era un propietario, tenía un campo y muchos animales, eso no es superstición, ¿cierto? Porque no tengo, gloria, no tengo nada, pero lo tengo todo, cuidado. Y bueno, entonces marcaba, ¿cierto?, con las iniciales mías los animales, ¿cierto? Y los señalaba con mi señalamiento. En el tiempo antiguo se usaba el señalamiento. Porque mis padres antiguamente, aunque yo me crié en la miseria, ellos venían de tener campo. Y yo algo sé de lo que ellos me contaban, de señalar los animales y eso. Entonces era así en el tiempo antiguo, ¿cierto? En el tiempo antiguo era así. Y era una señal que al animal le ponían en las orejas y le marcaban en su cuerpo con hierros calientes. Entonces identificaba que ese animal era mío, era de mi propiedad. Puede ser de mi propiedad. Es como marca, ¿cierto? Nosotros podemos ver en la marca de la fábrica, por ejemplo, las fábricas tienen su propia marca, ¿cierto? ¿Cuántas fábricas podemos decir de ropa, Topper, Adidas o de, no sé, todas las fábricas tienen su marca
su marca, ¿cierto? Es una marca de ellos, eso, la ropa con su propio nombre, pantalones Wrangler, por ejemplo, vamos a ponerle, y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque son propiedad de ellos, ¿cierto? Si dice, esta es mi marca, yo tengo mi marca es esta, ¿cierto? Así también la bestia marca a la gente, la marca siendo propiedad, ¿cierto? Es una propiedad, ¿cierto?, de la persona. El comercio sí tiene su marca, los productos comestibles a veces tienen una marca, ¿vio? Que es la marca del propietario, del fabricante, ¿cierto? Del dueño de la fábrica. Entonces él pone su marca, ¿cierto? Para que usted conozca que esa marca pertenece a fulano, ¿cierto? Vamos a ponerle que pertenezca, por decir, a Carrefour, a Changomal, Anónima, por decir algo así, ¿cierto? Pero pertenece a esa marca, ¿cierto? La marca es propiedad de ellos, ¿cierto? No puedo, si yo fabrico lo mismo, no puedo usar esa marca porque es marca de ellos, esa. Es una marca registrada de ellos, que ellos tienen, ¿cierto? Esa es la marca de la bestia. Como una institución, ¿cierto? Una marca, una señal. Podríamos decir la cancha de River, cancha de Boca. Son distintas, es la propiedad del equipo de River, la propiedad de Boca. Hay distintas instituciones, ¿cierto?, que podíamos referirlos, ¿cierto? Pero también nos podíamos referir a las creencias en Dios. La iglesia, póngale, católica, testigos de Jehová, mormones los últimos días, y nosotros también somos creyentes en Dios y en Cristo, somos evangélicos, ¿cierto? Entonces también, ¿cierto? Por supuesto, se podría decir cristiano. Yo nunca me refiero a la persona cristiana, porque hay personas que se dicen ser cristianas y no son cristianos. Entonces, por eso digo evangélico, creyentes en Dios. A mí muchas veces me preguntaron, usted, no, yo soy creyente en Dios nomás. Es la única creencia que tengo. Creo en Dios, le creo a Dios nada más, ¿cierto? Entonces, eso es una marca, ¿cierto? Y allí la marca, ¿cierto?, está en la persona, que la persona tiene una marca, ¿cierto? Ya sea una cosa o la otra, o ponga que nosotros somos evangélicos y nosotros cada vez que pasamos delante de nuestra iglesia, los arrodillemos allí en la iglesia y le hagamos reverencia. Y sería nuestra marca para todos los creyentes iguales, ¿cierto? Entonces nosotros digamos, no, nuestra cosa es esto. Y póngale que nosotros pasemos delante de nuestra iglesia y le hagamos una reverencia con la mano, ¿cierto? Póngale gloria a Dios, alabemos a Dios frente a nuestra iglesia, pues pasamos, ¿cierto? Sería una marca. La marca, ya la gente diría, mirá aquel loco que levantó las manos y dio gloria a Dios, ese es un aleluya, ese creyente en Dios. Dice que creen en Dios. Esos son los que dicen que creen en Dios. Son los evangélicos esos son los locos, ¿viste? Esos son. Entonces tendríamos nuestra propia marca, como decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su propia marca, ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, hacen reverencia a la cruz, a su iglesia, al cura de Roma, a todo, ¿cierto? Tiene cada cual tiene su marca, ¿cierto? Podríamos decir la marca. Entonces tienen su marca, ¿cierto? Entonces ellos tienen su marca. Entonces eso es lo que es una marca, ¿cierto? ¿A quién marca la bestia? Pero a veces hay zonas que han sido autoritarios, hay personas que, la Iglesia Católica muchas veces ha obligado, hasta por los testimonios y los videos, a obligar a la gente a que se le haga católico ya de chiquitito, enseñándole y poniéndole. Nosotros no obligamos a nadie, cada cual nosotros le predicamos. Y el que crea, crea, y el que no crea, ¿cierto? Nosotros no obligamos a nadie, pero a veces que sí, se les obliga, ¿cierto? Y se les ha declarado, ¿cierto? Y después ni hablar de esclavizar a la gente, de la raza negra, en el año 1500, los holocaustos contra los cristianos, los evangélicos, y todo aquel que creía en Dios, ¿cierto? No vamos a hablar solamente de nosotros, ¿cierto? Pero es así, se hacía eso, ¿cierto? Y entonces la Biblia dice, ¿cierto? La marca de la bestia, el 666. Pero la palabra de Dios aquí en el libro de Revelación capítulo 13, versículo 16 decía así, que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Usaban la mano derecha, cuidado, en la frente también se hace. Y en el pecho capaz que también. Usted va a identificar a la bestia porque yo le voy a decir, le voy a dar todo para que usted identifique a la bestia. No preciso decirle más, pero usted va a identificar a la bestia. Y dice la Biblia que a esta bestia hacía eso, ¿cierto? Una marca. Y en el capítulo 14, versículo 9 dice
Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cierto? Fíjese lo que dice. Lo que dijo allí Juan, lo que decía, el tercer ángel, lo que decía. ¿Sí? Y dice aquí, lo volvemos a leer, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿cierto? Si alguno adora a la bestia, ¿cierto? Recibe la marca. Nosotros no tenemos ninguna marca, pero tenemos una, el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo espiritual, pero una marca que no se ve. Pero esa bestia tiene marca. Si alguien la recibe, dice la Biblia, ¿cierto?, ese será atormentado con fuego, con azufre, ¿cierto? Y dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso será aquel, ¿cierto? Allí, el que adoran a la bestia, los que obedecen a la bestia, los que están de acuerdo con la bestia, los que están de acuerdo con toda clase de mal, ¿cierto? La doctrina que no obedezca a Dios, sino a la bestia, ¿cierto? Gloria al Señor, bendito sea Dios para siempre. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en el mismo capítulo 14, versículo 12, dice así: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Ustedes saben dónde se encuentra? En Éxodo 20. Ahí están los mandamientos de Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Están ahí. Están ahí, aunque a algunos le cambiaron uno, pero están ahí. Los 10 mandamientos de Dios están ahí, ¿cierto? Por eso aquí el ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gloria a Dios. Acá dice, ¿cierto?, que la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y allí, y la fe de Jesús, ¿cierto? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo importante, es guardar la palabra de Dios. Muchas personas a veces han cambiado el sábado por el domingo, ¿cierto? Pero la Biblia sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Muchas personas dicen que Dios cambia, que Dios promete todo, que haga hacer lo que quiera, vivir como quiera. Total, Dios ya no es el Dios de antes. No es el que descendía fuego del cielo. No, ahora ya podemos hacer lo que quiera. Algunos dicen, no es así, ¿cierto? La palabra de Dios es sí y amén. Y aquí la Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que obedecen a Dios, los que creen en Cristo, los que le obedecen a Cristo, ¿cierto? Eso es lo importante, obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía, ¿cierto? La guía, ¿cierto? Que nosotros los guía cada día, ¿cierto? Eso es, gloria al Señor. Eso es la verdad, es la palabra de Dios. Lo importante es guardar la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos leer, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis 16, capítulo 2, dice así: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y fue el primero, dice, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, dice, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vino sobre los hombres que estaban de acuerdo con la bestia. Ahí vino. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así dice la palabra de Dios, que vino una úlcera maligna y pestilente.
Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice en el versículo 17 de Apocalipsis, capítulo 11, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y va de entre los 7 y va a la perdición. La bestia que era y no es una bestia. No es una bestia. Por eso dice la bestia que era, pero no es una bestia. No es una bestia. Es una institución, algo así, pero no es una bestia. Dice la bestia, ¿cierto? Y ese es el número de la bestia. Y aquí hablando de la misma bestia, en el capítulo 18 de Apocalipsis, capítulo 4, dice así: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios. Allí el apóstol Juan dice: oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿cierto? Salid de ella, pueblo mío, queriendo decir que yo puedo involucrarme con la gran ramera, que yo puedo involucrarme, ¿cierto?, allí con la bestia, que yo puedo participar de las acciones de la bestia y yo puedo estar involucrado, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si yo me involucro? Por eso cada creyente, ¿cierto? Si usted es un creyente en Cristo, si usted es un evangélico, vamos a hablar claramente a los criollos, usted tiene que ir a la iglesia evangélica. Usted no puede ir a ningún lado, no debe ir a ningún lado, a ninguna iglesia, a la iglesia del Señor Jesús solamente, y no debe participar de otras iglesias para nada, ¿cierto? Que no sean las iglesias en Cristo Jesús, en la iglesia de Dios, ¿cierto? De Dios el Padre y del Señor Jesús, de la iglesia evangélica. Usted no debería ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que allí escuchó una voz del cielo, dice que decía: pueblo mío, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus pecados, ¿cierto? Para no recibir parte de sus pecados. Porque uno al aliarse con lo malo, usted también es parte de lo malo. Si yo me hago alianza de lo malo, yo también soy partícipe, ¿cierto? Y dice: para que no recibáis parte de su plaga, ¿cierto? Nosotros a veces decimos: qué acontecimiento terrible le pasó al hermano Julano y al pastor Julano, ¿qué le pasó? Pero algunos están involucrados con la bestia. Muchos pastores están involucrados con la bestia, según lo que yo he visto por televisión, por internet, por ejemplo. No es que yo los haya visto personalmente. Y eso es lo malo. Eso es lo malo, cuando nosotros lo hacemos una unión con la bestia, ¿cierto? Allí, cuando nos unimos con la bestia, ese es el problema, con gente de la bestia, ¿cierto? Porque la bestia tiene mucha gente sobre la faz de la tierra. Entonces usted por ello no debía participar de ningún lugar, sino solamente de su iglesia, ¿cierto? Porque usted cree en Dios, cree en Cristo, ¿cierto? Entonces no debía participar de la otra. En su iglesia, por supuesto, que allí no cree en ninguna imagen de nadie, ni en Juan, ni en Pedro, ni en el gauchito, ni en la Julana, ni en la sultana, ni usted no cree en nada, ni en una cruz vacía, ni gozo, como hay otros que se arrodillan ante una cruz vacía. Lamentablemente le tengo que decir que Jesús no está en una cruz, Jesús está vivo. Dios es el de antes, el Dios de siempre. Dios siempre está, pero Él es espíritu. Él no está en una cruz, Él no está en nada. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿cierto? Dios no ha cambiado, ¿cierto? Por eso allí nosotros debemos ver, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dice la Biblia, ¿cierto? Leíamos aquí en gloria a Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 16, 13, dijimos: dice la Biblia, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cierto? 3 demonios a manera de rana. Ahí está el problema. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace algunos años, cuando después de muchos años de haber estado apartado del Señor de chico, a través de muchas enfermedades, volvió otra vez a la rama, ¿cierto?
estando afuera. Y fue a una iglesia y bueno, estaba muy mal, había empezado a tomar, a fumar, estaba adicto, estaba de todo, enfermo, presión incurable a la vista tenía. Hoy gracias a Dios estoy sano, un poquito, me pongo los anteojos porque veo poco, así veo las letras, solamente para leer, pero si no tengo totalmente sano. Tenía enfermedad incurable a la vista, tenía presión a la vista, tenía un problema en las caderas, nadie me podía sanar, nadie me sacaba los vicios. En una iglesia hablé con un pastor y el pastor me dijo, mire, esto es así, así, así. Me habló clarito, fue clarito el pastor, me dijo, esto es así, así. Usted venga a la iglesia, Dios lo va a sanar. Nosotros vamos a orar por usted, pero usted venga a la iglesia. Mire, le dijo, si Dios me sana, ya me voy a hacer como usted, le digo. Gloria a Dios, ¿cierto? Ahí nomás, y así fue. Dios me sanó totalmente, me hizo nuevo y empecé a predicar la palabra de Dios por todos lados, por los barrios, por todos lados, a través de grandes milagros que Dios había hecho, empecé a predicar por todos lados. Predicaba en todos lados. Y oraba, ayunaba constantemente. Pero un día me encontré con una persona que me dijo, mira, querido amigo, tú estás muy equivocado. Bien, me habían rodeado como 10, yo les hablaba de la palabra de Dios. Estaba trabajando, trabajo en un cementerio, estaba trabajando. Y me dice, tú estás equivocado. La mejor iglesia, la grande, más iglesia, más poderosa de la tierra y la más grande, es la iglesia católica, la fundó Pedro, Me dejó prácticamente enojado, me mató. Aunque Dios de chiquito a mí, como yo no sé, contaba en otra predicación, Dios de chiquito a mí siempre me reveló en sueños, me revelaba cosas verdaderas, me salvó la vida, me habló visiones, revelaciones, sueños. Siempre los tuve de Dios siempre, ¿cierto? Queriendo decir verdades, ¿cierto? Dios me decía, mira, va a pasar esto y pasaba, mira, vas a encontrar tanto dinero acá y lo encontraba, estaba ahí. Dios siempre me ayudó, mira, vas a tener este problema y el problema estaba, y siempre Dios me guardó y yo hoy comprendo que todo lo hizo Dios, ¿cierto? Entonces, allí, ¿cierto? Cuando esta persona me dijo eso, sentí, ¿cierto?, que realmente tenía que empezar a buscar a Dios más para preguntarle a Dios. Entonces me hice la siguiente pregunta a sí mismo, ¿cierto? Aunque iba a la iglesia, todo, me hice la pregunta, ¿el Dios de antes es el Dios de hoy? ¿Por qué Dios no ha cambiado? Dios a mí siempre me reveló cosas. Pero esto era algo grande, no era un misterio chico, era muy grande, ¿cierto? Lo que yo quería saber. Entonces dispuse en mi corazón a empezar a ayunar y a orar a Dios. Hasta que Dios no me respondiera, le dije, Señor, no voy a dejar de orar y ayunar. Aunque trabajaba todos los días, ¿cierto? Pero oraba y ayunaba 12 horas, cortaba, 24, cortaba, y así. Así sucesivamente, calculo que estuve cerca de 2 meses, ayunando y orando a Dios continuamente, con un solo propósito. Señor, quiero saber la verdad. Quiero saber la verdad, Señor. ¿Cómo yo le puedo decir a la gente la verdad si yo no sé la verdad, Señor? Es la iglesia católica la más grande, es la iglesia que tú creaste, Padre. Es verdad que tú la creaste, Dios mío, es la verdad. Y siempre pregunté a Dios, ¿cierto? Y seguí preguntándole a Dios, Padre, no dejaré de orar hasta que tú no me contestes. Me tienes que contestar. Si tú le hablaste a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas y a los profetas, ¿quién menos soy yo? Sí, soy una persona que no sé qué decir leer ni escribir, pero no soy inferior quizás a ellos. Quizás sea una persona no tan perfecta en la vida espiritual, pero he tratado de agradar en todo, Señor, y siempre he tratado de vivir una vida correcta delante de ti. Y empecé a orar y a ayunar. Y un día llegué a mi casa, llegué un poco cansado, me bañé, preparé en la noche, y estuve leyendo la Biblia, orando, y le digo a mi esposa, me dice, ¿vas a comer? No, no voy a comer, dice mi esposa, bueno, yo le voy a dar un poco de leche a los chicos, me voy a acostar, y así fue. Se acostó mi esposa y yo justo me tiro en la cama así. Cuando me fui a tirar a la cama, escuché un ruido muy grande, un ruido de viento y fuego. Era algo tremendo, un ruido, pero tremendo. Cuando yo me tiré y escuché ese ruido, me quise levantar. Pero al instante era como del ruido, viento y fuego. Y era poder, ¿cierto? Al instante yo... Y me llevó. Y al instante yo estaba parado en el trono de la bestia. A 600 kilómetros de mi casa estaba parado. Allí en el instante. Estaba allí en el espíritu a 600 kilómetros de mi casa parado como estoy hoy. Pero había algo especial. Los ojos me funcionaban. Yo veía como veo hoy. Escuchaba perfectamente, como escucho hoy, pero parece que yo no podía hablar, no podía caminar, no podía moverme, o sea, estaba parado. Y delante mío, a la altura de mi cabeza, había una imagen allí, había un ídolo. Y detrás de ella, 3 demonios que me observaban.
3 demonios con cara de rana, negros, medios negros. Y ellos me observaban y me miraban. Pero cuando Dios me llevó ahí y me habló y vino una voz del cielo, pero como si fuera del Dios Todopoderoso, algo tremendo que no se puede hacer ni con nada, ni con parlante, ni con miles de parlantes. Vino una voz del cielo y dijo, lo primero que me dijo, mira. Y yo miraba así, por supuesto, estaba mirando, estaba viendo la imagen, los demonios, ahí los 3 demonios ahí que me observaban, eran seres vivientes, ¿cierto? Eran los 3 demonios que llevan al Armagedón, eran los 3 demonios de Apocalipsis. Y allí el Señor me los mostró y yo los vi. Y vino una voz del cielo y me dijo, y empezó a hablar, el hambre, la guerra, la miseria, las pestilencias, las enfermedades, las plagas, los terremotos, los huracanes. Culpable es la bestia. Culpable es ella, dijo. Ve y predica mi palabra. Cuando me dijo así, ve y predica mi palabra, al instante yo estaba sobre mi casa. Y al instante pegué el salto de mi cama y le digo a mi esposa, le digo, bueno, estaba muy débil, no podía caminar, no me podía parar, me iba de un lado para otro y estaba confundido. Le dije a mi esposa, no sé, le digo, yo le conté lo que me pasó, o le digo, es verdad, o yo estoy loco, o quizás yo no sé que estoy loco, porque nunca estuve loco, no sé si lo que es estar loco. Quizás esté loco, le digo, y yo no me doy cuenta, ¿cierto? Pues yo calculo que un loco no se da cuenta, le digo yo. Capaz que yo estoy loco, pero Dios me llevó así, me mostró esto, me dijo esto. Dios me habló y me dijo todas estas cosas. Me dijo, le digo, vos no escuchaste nada. No, dice, porque yo apenas me caí, me dormí. No sé por qué me dormí, no escuché nada. Claro, le digo, me paré y no me podía tener en pies. Quería llegar a un ropero que teníamos ahí, hacia el frente del dormitorio, y para mirarme en el espejo a ver si me veía bien, y no entendía. Y le decía a mi esposa dice, mirá, vos, le digo, ¿cómo me ves? Le digo, ¿no ves que estoy? No, si yo te veo igual, como siempre. Quizá lo sea, dice, pero estás como siempre, dice, estás así, dice. No me encontraba diferente. Entonces le digo, yo le digo, no sé, Dios me mostró esto y esto, le digo, y me dijo esto y esto. Desde aquel momento empecé a predicar su palabra, siempre seguí predicando nuevamente y entendí, ¿cierto?, que allí estaba la bestia, que esa era la bestia, ¿cierto? Y dice la Biblia, ¿cierto? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La bestia tiene un profeta, dice la Biblia, y lo tiene. Es un hombre muy venerado del mundo entero. Esa es la bestia. ¿Y qué es un falso profeta? Aquí la Biblia dice el falso profeta, ¿cierto? Un falso profeta, el que no obedece a la palabra de Dios, el que no enseña la palabra de Dios, el que no hace lo que Dios dice que hay que hacer, el que predica y el que hace lo contrario a la palabra de Dios. Eso es un falso profeta. El que no guarda los mandamientos de Dios, el que no obedece a Dios, ese es un falso profeta, ¿cierto? Y aquí está hablando de un falso profeta, ¿cierto? Si yo a usted le digo, usted me dice, bueno, mire, usted no sabe nada de dónde viene, ¿no? Y bueno, querido amigo, acepta a Cristo, adora a Dios, ¿cierto? Y así, es fácil. ¿Y dónde está Dios? Dios Espíritu, querido hermano. Empezá a adorar, arrodillate acá en el monte donde estés. Adora a Dios. Dios se va a manifestar en cualquier lado. Si Dios tiene que sanarte, Dios te va a sanar. Si Dios tiene que hablarte, bendecirte, Dios te va a bendecir. En lo espiritual, en lo material, en lo económico, en todo. Dios te va a bendecir. Pero en cualquier lugar. No precisas un lugar especial, ¿cierto? No precisas ningún lugar especial. Y dice la Biblia, ¿cierto?, de un falso profeta, ¿cierto? Usted puede identificar claramente, usted es creyente en Dios, usted identifica clarito un falso profeta. Muy claro lo va a identificar. No preciso que yo le diga, mira, esto es, ya usted lo sabe. Como usted está escuchando, usted ya sabe quién es la bestia y dónde está. Y dónde usted no tiene que involucrarse, usted, ni su familia, ni sus creyentes, ni usted mismo.
porque a veces hacen uniones de gente del falso profeta con gente cristiana. Y así. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios me mostró, lo que Dios me enseñó. Porque es cierto, nosotros sabemos, ¿cierto?, que si yo hago una imagen, yo a veces he andado predicando en la calle y he hablado para hablar de mí mismo, ¿cierto?, no de otros, ¿cierto?, y he hablado con la gente de la palabra de Dios. Siempre he estado predicando en la calle, no en otros lados, como no tengo poca escuela, poca sabiduría, pocos medios, hoy en gracia al Señor lo mejor, entonces siempre he predicado en la calle, ¿cierto?, a la gente, en los pueblos, en otros pueblos, donde he estado, siempre he estado predicando. Y a veces hablé con la gente así, y hablando con la gente así, mucha gente me habló distintas credos, distintas creencias, distintas enseñanzas, ¿cierto? Y yo le dije a la gente, muchas veces le decía, a mí me dicen Tito, ¿cierto? Yo le voy a decir una cosa, le digo yo, si usted me saca una foto a mí, al Tito, el Santo Tito, eso es el Santo Tito, ¿cierto? Al Santo Tito, le pone una corona grande en su cabeza y le hace todos rayos de luz y lo pone atrás de su casa y le hace un altar muy grande. Y lo empieza a adorar al Santo Tito. El Santo Tito va a llegar el momento que puede hacer grandes milagros. Pero no va a ser el Santo Tito. ¿Sabe qué va a ser? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el que engaña al mundo entero, para engañarle a usted. ¿Para qué? Para que usted un día, ¿cierto?, sea condenado y el Santo Tito sea condenado, ¿cierto? Ambos serán condenados, ¿cierto?, por Dios un día, ¿cierto? Por eso uno debe tener cuidado con la bestia, cuidado a quien adora, ¿cierto? Debemos tener cuidado con lo que tenemos en nuestra casa. ¿A dónde lo tenemos a Dios? Dios habita en el corazón, no habita en las paredes, no habita allá, no habita acá. Jesús no está muerto, ni en una cruz. Jesús está vivo. Cristo habita en el corazón de cada uno de los creyentes. El Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cierto? Por eso debemos servir al Señor. Y quizás en otro momento puedo hablar vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Estas son mis palabras y Dios les bendiga. Que esto sea de bendición para todos. La honra y la gloria y la alabanza sean para Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo hoy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Gracias.